propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Da la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ser un buen maestro, como fuera el Redentor, dar la Biblia al mundo entero, donde encuentre salvación. A los que le han conocido, Jesucristo invita hoy a salvar por los cuales Él murió. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Da la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Que ilumine el corazón. Con las huestes celestiales ante el trono de Jesús, han de unirse los mortales redimidos por la cruz, y con voz allá en la gloria cantaremos la canción de los triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser necesario fondo, ilumine el corazón. Queridos hermanos y amigos, quería saludarlos para este sábado. Mi nombre es Fernando, estoy en la iglesia de Olivos en Buenos Aires y estoy compartiendo con ustedes alguna breve reflexión para el culto del sábado de mañana. Quisiera hacer una oración para comenzar y que Dios me permita hablar sus palabras y de alguna manera ser para edificación para todos nosotros. Querido y amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de buscar en ella consejo y sabiduría, pero por sobre todas las cosas para recordar las promesas que hay para cada uno de nosotros mientras se define el tiempo de tu venida para que nos vengas a buscar. No merecemos nada, Señor, pero estos favores te los pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería contarles un poquito que a veces nosotros como cristianos tenemos situaciones que nos confunden o a veces situaciones que pueden de alguna forma desalentarnos. Pero todo esto a veces sucede porque no tenemos una relación con Dios en forma directa y permanente. Y digo esto porque de alguna manera nuestras situaciones personales
de todos los días, cotidianas, pueden estar haciendo, de alguna forma, ocupando un lugar en el tiempo que tenemos como para pensar y obrar las cosas que Dios nos enseña. Pero esto es, o debería ser, un proceso en el cual nosotros, a medida que vamos compartiendo tiempo con Dios, como se dice en la palabra de Dios, caminar con Dios, debería ir mejorando, no empeorando. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos que a veces nos llevan de alguna forma a perder el horizonte o la perspectiva que nos dan las Escrituras? Bueno, quizás pueda tener que ver con situaciones que nos preocupan, como puede ser la pandemia, o puede ser los efectos colaterales, como por ejemplo la falta de trabajo o la disminución del trabajo, la preocupación por algún ser querido que no estamos pudiendo asistir. Puede ser también alguna cuestión que tenga que ver con temores que de alguna forma generan ansiedad en nosotros. Pero de alguna manera yo siempre trato de recurrir a las Escrituras como punto de apoyo de las decisiones o para las decisiones que tengo que tomar en mi vida. Todos tenemos que tomar decisiones en forma permanente, pero cuánto mejor cuando esas decisiones las tomamos de alguna manera, no solamente confiando en la palabra de Dios, sino reconociendo en la palabra de Dios una guía permanente y eficaz. Habiendo dicho esta pequeña introducción, quería meditar un poquito en algunos pasajes que hay en las Escrituras y quizás no es muy habitual en mí recurrir a las cartas de Pedro, pero de alguna forma creo que ha sido bastante inspiradora, por lo menos la primera y la segunda carta de Pedro, para encontrar un poco situaciones y circunstancias que están generando esta duda, esta incertidumbre, a veces el desánimo, ¿no? Yo veo en Pedro una persona que se ha vinculado con Jesús de una forma muy profunda. No en vano, juntamente con Santiago y con Juan, pertenecieron a ese grupo selecto de personas. Y no porque Dios hace acepción de personas, sino porque de alguna manera ellos se involucraron quizás más completamente. Y entonces quiero leerles en Primera de Pedro, en el versículo 3 del capítulo 1, algunas acotaciones que hace Pedro, donde él expresa de alguna manera una situación que puede ser parecida a la de hoy. Quizás voy a empezar con el versículo 1 de Primera de Pedro, del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y acá lo primero que yo rescato es que estamos en un momento de dispersión. Y de dispersión ya sea por las cosas del mundo que han ocupado nuestra vida, pero también de dispersión porque no estamos pudiendo reunirnos físicamente para vernos las caras con los hermanos y no es lo mismo hacerlo a través de un dispositivo electrónico que estar en persona.
Pero de alguna manera Pedro nos anticipó alguna situación, y esta situación que nos anticipa, él lo llama la dispersión. Los discípulos fueron dispersos después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, porque se generó una persecución. Y esta persecución generó también la posibilidad de expandir las fronteras del Evangelio mucho más allá de la Israel o el Israel de la época de Jesús. Y creo que Pedro lo explica de esta manera a partir del versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y creo que acá empieza la primera expectativa que tenemos. Hay una resurrección, hay una segunda vida, pero no para todos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hay una resurrección, hay resurrección para vida o para muerte eterna. Y acá Pedro lo que está haciendo hincapié justamente para esa resurrección para vida eterna. Dice en el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que esto tiene una característica importante y no menor, ¿no? Esa herencia está fuera de contaminación y es de alguna manera reservada para aquellos que están intentando seguir las pisadas de Cristo y dejar que éste perfeccione los caracteres de cada uno de nosotros para que podamos acceder libremente al reino de los cielos. Y entonces dice que en el versículo 5: porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros sabemos que estamos en el tiempo postrero, en los tiempos finales, y que nosotros podemos ser guardados por el poder de Dios, porque de alguna manera esto ya ha sido expresado de muchas formas, pero quizás esta salvación de la cual está hablando Pedro no ha sido debida o completamente entendida. Y creo que este es el punto, ¿no? Si no actúa Dios con su poder, nosotros no podríamos ser guardados. O sea, no hay facultad humana que nos permita vivir lejos del pecado. Esto es un regalo, la salvación, pero al mismo tiempo trae como resultado o como necesario una cuestión de que nuestra cooperación con Dios, en el sentido de decir: Señor, dispongo mi tiempo para que vos me vayas cambiando. Y en esta cooperación divino-humana se realiza una transformación de nuestro carácter. Entonces quiero resaltar nuevamente: la salvación es gratuita y es por gracia, es un regalo de Dios. Y en esa salvación Dios habilitó a toda la raza humana para poder acceder, pero tiene condiciones. Y esas condiciones están relacionadas con el encuentro personal y diario y permanente con Dios, porque si no nuestra naturaleza huye en otra dirección. ¿Por qué hago esta explicación? Porque posiblemente estén algunos de nuestros hermanos en la fe dudando o flaqueando o desconcertados, porque a mí mismo me pasa a veces de preguntarle al Señor: ¿por qué, si estoy haciendo lo que Él me pide, las cosas en apariencia no salen como yo pienso que deberían salir? Y acá creo que tenemos que empezar a considerar que no siempre las cosas que nosotros pensamos y que nosotros deseamos son las que Dios tiene para con nosotros, porque Dios piensa en términos de salvación y nosotros pensamos en un término humano
que nos permita sobrellevar el día a día, llevar la comida a nuestra casa, educar a nuestros hijos, progresar quizás con nuestros sueños y anhelos, pero muchas veces estas cuestiones están en un camino diferente al que Dios nos está proponiendo. Piensen que muchos cristianos en el mundo se han dejado influenciar por cuestiones del mundo, que las podemos definir en una lista larguísima. Creo que me entienden lo que estoy diciendo. Una medida para saber si nosotros estamos caminando en el mundo o no, o si estamos en forma parcial o discontinua en una relación con Dios, nos la da la Escritura. Y para eso hay algunas recomendaciones que nos da Pedro, por ejemplo, como en el versículo 7 dice que nuestra fe, para que sea sometida a prueba, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y acá Pedro dice, tu fe es más preciosa que el oro. Y en el mundo, digamos, lo material ocupa un lugar tan importante que la gente corre permanentemente en búsqueda de riqueza y en búsqueda de prosperidad económica. Pero de alguna manera Jesús lo dejó claro, ¿no? Cuando quisieron tentarlo y le preguntaron si era lícito pagar o no impuestos, Jesús pidió una moneda y frente a esa moneda dijo, bueno, ¿quién es el que está aquí en esta moneda? Y estaba la cara del César, ¿no? Entonces dijo, bueno, respóndenos, ¿es lícito pagar impuestos? Y Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que de alguna forma, hermanos, estamos negociando con el mundo, pero no en función de la predicación del Evangelio, sino en función de los intereses terrenales, temporales, porque la palabra de Dios dice que nuestra soberanía no es de este mundo. Nosotros esperamos una patria celestial, un lugar en el cual mora la justicia, un lugar donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero pareciera que todavía nos atrae el mundo porque queremos, de alguna manera, estamos como en la época de Noé. Y no es algo menor esto. ¿Por qué? Porque en la época de Noé estaban casándose y dándose en casamiento, edificando, yendo a fiestas, la diversión era lo principal, y yo veo que se nos hace difícil separar las aguas. Si nosotros pusiésemos a un cristiano, vamos a tomar adventista del séptimo día porque nosotros somos adventistas del séptimo día, entre la multitud, ¿nos podrían identificar? Hay cualidades en nosotros, no solamente en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestras preferencias en la alimentación, en nuestra preocupación por el prójimo, ¿se nos podría distinguir entre la multitud? Hay factores que pueden estar transmitiéndole a la gente que nos observa, sean familiares, vecinos o amigos, estos elementos que reflejan el carácter de Cristo. Y esta meditación que estamos haciendo tiene que ver con evaluar, no de juzgar al prójimo, sino a nosotros mismos, si estamos verdaderamente caminando con Dios o simplemente hacemos de nuestra relación con Dios algo como de a ratos, algo superficial. Hay una forma muy
característica en Buenos Aires de saludarse, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? En definitiva no nos estamos diciendo nada. ¿Qué significa todo bien, todo tranquilo? Yo lo he escuchado de hermanos como un saludo de sábado. Y no quiero decir que el saludo de sábado tenga que ser especial. Es especial el sábado, porque nos vamos a encontrar con nuestro Creador, nos vamos a encontrar con Jesús, nos vamos a encontrar con los hermanos en una actitud de adoración. Pero si bien el sábado es un día especial, los otros 6 días de la semana son también días que no tienen el mismo peso, pero que sí deberían ser para nosotros días para dar testimonio de Dios. Porque no es lo mismo ser adventista del séptimo día que ser adventista solamente el séptimo día. Porque si somos adventistas del séptimo día, reconocemos el día sábado como el día separado especialmente por Dios para de alguna manera dar testimonio de todo lo que está pasando y que está por suceder. Pero nosotros debemos dar testimonio de que somos cristianos 7 días a la semana. Por eso en esta meditación yo empecé con esta cuestión que menciona Pablo en el tema de la dispersión. Y justamente creo que estamos dispersos de mente y estamos dispersos de actitud como adventistas del séptimo día. Quizás los afanes de la vida, las preocupaciones, nos han hecho correr la línea que Dios estableció muy claramente. Pero también quiero llevarles una invitación, y una invitación a encontrarse con ese Jesús cada día. Porque de alguna manera, según cómo vayamos transitando los días de la semana, va a ser la situación en la cual nos vamos a encontrar con Jesús. Y con Jesús no hace falta encontrarse solamente el sábado, nos podemos encontrar todos los días, porque acaso cada vez que nosotros salimos por la calle no tenemos una oportunidad de mostrar el carácter de Cristo, pero al mismo tiempo de ser sus manos, de ser sus oídos, sus ojos, para poder extender al prójimo ¿cómo podemos decirlo? Una presencia viva de Jesús acá en la tierra. Porque si no, pareciera que estamos representando a un Jesús que está como en otro lado, ajeno de lo que está sucediendo. Y no, Jesús tiene un papel protagónico aquí en la tierra a través de nosotros, porque Él fue el que dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Por eso esta dispersión no tendría que ser así. Yo quería contarles que hay una Babilonia antigua que se opuso a Dios, pero también hay una Babilonia moderna que lo hace. Esa Babilonia fue dispersada en la Torre de Babel por Dios, porque su propósito era justamente poner a Dios de lado. Y yo creo que de alguna manera cuando aparece esta cuestión de Babilonia en los tiempos actuales, donde Babilonia representa confusión, es muy propio en un momento de dispersión que nosotros estemos en confusión. Por eso no deberíamos estar dispersos en Cristo, sino dispersos, distribuidos sobre la faz de la tierra para llevar la luz de Cristo. Y lo que en Babilonia es confusión, no tiene por qué serlo para un cristiano, ya que nosotros tenemos la palabra de Dios que nos puede instruir muy íntegramente para dar razón de la fe que tenemos. Quiero cerrar solamente con un pensamiento personal y tiene que ver con esto. Si por algún motivo esta charla, esta meditación te hizo reflexionar, te hizo meditar en estas preguntas que hice, dale la oportunidad a Dios
para que Él te pueda señalar, como lo hace conmigo también, aquellas cosas en las cuales tenemos que mejorar, tenemos que dominar nuestra mente por sobre nuestras pasiones. Y si no lo conoces a Jesús, pero el Jesús de la Biblia, no el que nos contaron o el que nos dibujó a alguien, te invito a que lo podamos hacer. A mí me gusta mucho ver en las historias bíblicas que mi historia también está contada ahí. Yo te invito para que te acerques, porque vos también seguramente vas a encontrar tu historia en las Escrituras. Pero hay una alegre y enorme sorpresa cuando nos encontremos con Jesús y cuando veamos nuestra historia escrita ahí, sepamos que la solución con Jesús siempre es para victoria. Quiero enviarte desde mi corazón un saludo y una bendición para vos, tus familias, tus seres queridos y aquellos que te rodean. Que Dios sea parte en tu vida de tal forma que la gente se acerque para preguntarte por qué sos tan diferente y vos puedas responderle que no sabés, quizás sea porque estás tratando de reflejar el carácter de Cristo. Que Dios te bendiga ricamente y multiplique sobremanera las oportunidades para que des a conocer a este Jesús que pronto nos viene a buscar. Dios te bendiga.